Bienvenido a esta masterclass del Sistema Avanzado de Estudios de Posgrado Escalonado de la Escuela Latinoamericana de Medicina Sexual. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ya nosotros hemos venido tocando desde hace mucho tiempo en la escuela. Si bien aquí no hay una teoría relativamente novedosa, porque ya lo hemos dicho, la importancia que tiene el clítoris en el desarrollo del placer sexual genital femenino y más específicamente en la obtención del orgasmo, ya que el clítoris es el órgano fundamentalmente sexual. Este estudio que recientemente fue publicado en el mes de diciembre en el volumen del Journal de Medicina Sexual sobre la disfunción orgásmica sexual femenina y la deficiencia de sensaciones genitales, viene a aportar nuevas evidencias que confirman el hecho de que efectivamente es necesaria la estimulación clitoridia para obtener el orgasmo femenino, pero ellos se enfocan aportando algunos datos complementarios que tiene que ver con la sensibilidad fisiológica de las terminaciones nerviosas y aquellas condiciones en las cuales pudiese haber una disminución de la sensibilidad con un aumento del umbral para la estimulación y que se relaciona directamente con el desarrollo de algunas disfunciones sexuales femeninas, especialmente la anorgasmia. Como ustedes bien saben, la disfunción sexual femenina en general es un trastorno multifactorial común que afecta aproximadamente el 30 al 50% de todas las mujeres sexualmente activas, puesto que después de la climaterio menopausia las tasas de disfunciones sexuales femeninas tienden a aumentar por la propia menopausia como tal. La disfunción sexual femenina en términos globales se van a definir como un desorden en el deseo sexual, el orgasmo, la excitación o el dolor durante el sexo que provoca una consideración aflicción personal. Esto lo estudiamos nosotros en los módulos de disfunciones sexuales femeninas, y dentro de las disfunciones sexuales femeninas en general tenemos los trastornos del orgasmo, que en términos generales se conoce como trastorno sexual del orgasmo femenino. Lo vamos a tener acá como el FCOD, pero que lo vamos a llamar para propósitos prácticos anorgasmia. La anorgasmia se considera difícil de tratar en sí debido a su naturaleza multifactorial. Las principales teorías sobre las causas de ellas se determinan dentro de factores de carácter fisiológico y psicológico, pero se ha hecho siempre mucho énfasis en que el componente psicosexual tiene un gran peso. Siempre se ha pensado que realmente pues todo lo que es la erotofobia, la mala educación sexual, la ansiedad, la depresión, la no autoexploración, digamos, entran dentro de los factores más comunes que hacen que una mujer tenga anorgasmia. Sin embargo, sin desconocer los factores orgánicos, este estudio nos lleva un poquito a reflexionar más sobre la teoría de las causas y vemos de que pueden haber causas de carácter orgánico más implicadas más frecuentemente de lo que estamos acostumbrados. La mayoría de los estudios hasta la fecha han evaluado cualitativamente las disfunciones sexuales femeninas en general, teniendo en cuenta factores de fondo cultural, educativos y étnicos, pero los posibles factores fisiológicos, si bien se mencionan y se han estudiado, se les había dado hasta ahora menos importancia de la que tenía. Más o menos lo mismo que pasó durante muchísimas décadas con el tema de la eyaculación prematura, donde siempre se insistía que eran más factores de carácter cognitivo-conductual, de condicionamiento, psicológicos, ansiedad, que tenía que ver con el desarrollo de la pérdida del control para tener una eyaculación prolongada o suficiente para el placer sexual, hasta que se empezaron a descubrir que había factores genéticos involucrados y que la pérdida del control inhibitorio de la corteza en los hombres podía estar asociada más a otros elementos que no solamente eran los cognitivos conductuales. Bueno, más o menos ese mismo cambio de paradigma ya lo estamos empezando a ver con las disfunciones sexuales femeninas y específicamente con la anorgasmia, que si bien se siguen reconociendo factores psicoemocionales como una causa importante de anorgasmia, cada día se le empieza a poner más la lupa a los posibles factores orgásmicos, y este estudio ha sido una maravilla para poderlo repasar. Las mujeres con trastorno orgásmico sexual femenino, con anorgasmia en general, que ya ustedes saben que es la dificultad para alcanzar el orgasmo en todas o la mayoría, más del 75% de las veces, este estudio ha determinado que pueden tener una hiposensibilidad del clítoris.
¿ok? Según este estudio. Recuérdense que el clítoris es el órgano sexual, tiene aproximadamente un poco más de 8.000 terminaciones nerviosas, prácticamente el doble que el pene del varón, y es altamente sensitivo. Un trastorno orgánico a nivel de las fibras nerviosas que llevan la sensibilidad a la médula espinal y por supuesto luego la conectan al cerebro, pudiese estar como una de las causas que tiende a producir anorgasmia, y es una de las hipótesis de trabajo desarrolladas en este estudio. En este estudio los investigadores utilizaron pruebas sensoriales cuantitativas para investigar si las mujeres con anorgasmia tenían déficits sensoriales vibratorios que podían afectar su función orgásmica. El QST es un procedimiento diagnóstico que evalúa la sensación genital utilizando sondas térmicas y vibratorias. Ellos utilizaron a estas mujeres, las dividieron en dos grupos como vamos a ver más adelante, y se le aplicaron sensibilidad vibratoria y térmica y se midió tanto a nivel del clítoris como a nivel de la vagina, y luego se hicieron las correlaciones estadísticas para tratar de ver cómo estaba afectada la sensibilidad térmica y la sensibilidad vibratoria en estas pacientes. Se formaron básicamente dos grupos. El primer grupo de estudio, que estuvo constituido de 89 mujeres, el diagnóstico principal fue anorgasmia, y tuvimos un grupo de control de 110 mujeres que tenían otras disfunciones sexuales, tales como ausencia de la lubricación, trastornos de excitación sexual subjetiva, o bajo deseo sexual, pero no tenían esencialmente anorgasmia. Entonces compararon las mujeres con disfunciones sexuales femeninas no anorgásmicas con las que eran predominantemente anorgásmicas para comparar los resultados entre ambas. Las mujeres dentro del estudio completaron el FSFI, que es el cuestionario o el índice de función sexual o de satisfacción sexual femenina, que evalúa varios dominios, tanto el deseo, excitación, lubricación, orgasmo, la satisfacción y el dolor, y fue como que la escala que ellos utilizaron para comparar. Ellos colocaron este procedimiento, que es el procedimiento QST. Van a ver una descripción, lo tienen en el paper y lo tienen también en la publicación de Instagram. Colocaron sondas tanto en la vagina como en el clítoris y aplicaban estímulos. En el caso, por ejemplo, le iban aumentando la temperatura o le iban aumentando la vibración hasta que la mujer percibía y tocaba un botón. Cuando ella ya lograba percibir esa sensación térmica o esa sensación de vibratoria, tanto en la vagina como en el clítoris. Y allí fueron determinando los umbrales de sensación en ambos grupos. Vamos entonces a continuar antes de que se cumplan los 10 minutos de esta primera masterclass, porque la vamos a dividir en dos partes. Y bueno, en relación a esto, la sensibilidad clitoridia y el orgasmo, las puntuaciones medias del total del índice y del dominio del orgasmo fueron significativamente más bajas en el grupo de estudio. Recuérdense que estas son las anorgásmicas, en comparación con el grupo de control, es decir, mujeres que tenían otras disfunciones sexuales pero no anorgasmia, lo que indica una función más pobre. O sea, desde este punto de vista de análisis, en este momento se concluyó en el estudio que las mujeres anorgásmicas tienden a tener una sensibilidad mucho más alterada, es decir, una baja sensibilidad, por lo tanto requieren estímulos de mayor cuantía, tanto vibratorios como térmicos, que las mujeres que tenían otros tipos de disfunciones sexuales. Y esto plantea la hiposensibilidad del clítoris, es decir, un clítoris que necesita mayor estimulación porque tiene umbrales más altos, y esto puede ser más que todo de carácter orgánico, ¿no? Las puntuaciones totales más bajas se registraron en las participantes del estudio. Podrían sugerir que la anorgasmia influye también en otros dominios de la disfunción sexual, lo cual nos dijeron los autores. Aquellas mujeres que además que tenían anorgasmia también tuvieron un poco más de, por ejemplo, trastornos de la excitación sexual subjetiva. Obviamente, al tener menor sensibilidad, concientizaban menos el placer y esto les otorgaba trastornos de disfunciones. Vamos a parar acá y en la segunda parte vamos a continuar con este seminario.